Principios del conocimiento humano, por George Berkeley. 11.31. El conocimiento de estas leyes es necesario para nuestro gobierno. Nos da, en efecto, una como previsión que nos habilita para regular nuestras acciones en provecho propio. Sin ese conocimiento quedaríamos perpetuamente indecisos. Jamás podríamos saber cómo procurarnos el más ligero bienestar, ni cómo apartar el más leve dolor de los sentidos. Si sabemos que el alimento nutre, que el sueño repara, que el fuego calienta, que el sembrar en tiempo oportuno es medio indispensable para recoger la cosecha, y en general que para conseguir determinados fines hay ciertos medios conducentes a ellos, si sabemos todo esto, lo debemos no al descubrimiento de una relación necesaria entre nuestras ideas, sino únicamente a la observación de las leyes de la naturaleza, de las leyes que la naturaleza tiene establecidas. Sin este conocimiento, un adulto no estaría en mejores condiciones que un recién nacido para gobernar su vida. 32. Y, sin embargo, este trabajo uniforme y constante, que de modo tan evidente despliega la bondad y sabiduría de aquel supremo espíritu, cuya voluntad determina las leyes de la naturaleza, lejos de llevar nuestros pensamientos hacia él, más bien los extravía en pos de las causas segundas. Pues, al ver que ciertas percepciones o ideas de los sentidos van invariablemente seguidas de otras, y que esta constante sucesión en nada se debe a nuestra propia acción, inmediatamente atribuimos potencialidad activa a las mismas ideas, y tomamos a unas como causa de las otras, lo que es el mayor absurdo, del todo incomprensible. Así, por ejemplo, observamos que cuando la vista percibe cierta figura luminosa y redonda, percibimos por el tacto la sensación o idea de calor, y de ahí sacamos que la causa del calor es aquel cuerpo redondo que llamamos Sol. De manera semejante, nos hemos acostumbrado a ver que el choque de dos cuerpos en movimiento vaya seguido de un sonido, y eso nos induce a pensar que el sonido es producido por el choque. 33. Las cosas reales y las ideas o quimeras. Las ideas impresas en el sentido por el autor de la naturaleza se llaman cosas reales, y las despertadas en la imaginación, por ser menos regulares, de menor viveza y mayor variabilidad, se llaman propiamente ideas o imágenes de las cosas que copian y representan. No obstante, nuestras sensaciones, aunque no son tan vívidas y distintas, se llaman ideas por cuanto existen en nuestra mente, es decir, son percibidas por ella, lo mismo que las ideas por ella elaboradas. Se dice que las ideas de los sentidos tienen mayor contenido de realidad por ser más 1. Enérgicas, 2. Ordenadas y 3. Coherentes que las que produce la mente. Pero esto no significa que puedan tener existencia extramental. Son también 4. Menos dependientes del espíritu o sustancia pensante que las percibe, y en la cual son provocadas por la voluntad de otro espíritu más poderoso. Pero no por eso dejan de ser ideas, ya que ninguna idea enérgica o débil puede existir si no es en una mente que la perciba. 34. Primera objeción general. Respuesta. Antes de proseguir adelante, considero necesario refutar las objeciones que podrían oponerse a los principios hasta aquí establecidos. Quizá, al hacerlo, pueda parecer excesivamente prolijo a los lectores de rápida comprensión, pero confío sabrán disculpar tal prolijidad porque no todas las inteligencias son iguales, y lo que yo pretendo es que todos me comprendan. Lo primero, pues, que se objetará es que los principios enunciados barren del escenario del mundo todo lo que es real y sustancial en la naturaleza, y en vez de ello se coloca un informe montón de ideas quiméricas. O sea, que todo lo que existe es algo puramente nocional, porque, según hemos dicho, solo está en la mente. Así, pues, ¿qué vienen a ser el sol, la luna y las estrellas? ¿Qué hemos de pensar de las casas, de las montañas y ríos, de los árboles, de las piedras y hasta de nuestros propios cuerpos?
¿Todo esto no es más que quimeras e ilusiones de nuestra fantasía? A estas objeciones, cualesquiera otras parecidas, responderé. Los principios sentados de manera alguna nos privan de los seres de la naturaleza. Todo lo que vemos, sentimos, oímos o de un modo u otro conseguimos o entendemos queda tan a salvo y es tan real como siempre. Existe ineludiblemente una rerum natura y por lo tanto mantiene toda su fuerza la distinción entre realidades y quimeras. Esto resulta evidente de lo dicho en los párrafos 29, 30 y 32, donde ya se explicó lo que significan los términos cosas reales, por oposición a las quimeras o ideas de nuestra propia elaboración. Pero unas y otras existen por igual en la mente, y en este sentido son igualmente ideas. 35. ¿Es inadmisible la existencia de la material? Es inadmisible la existencia de la materia tal como la entienden los filósofos. No pretendo refutar la existencia de las cosas que podemos percibir ya por el sentido, ya por la reflexión. No se puede poner la menor objeción contra la existencia de lo que vemos con nuestros ojos y tocamos con nuestras manos. Lo único inadmisible y que niego absolutamente es la existencia de lo que los filósofos llaman materia o sustancia corpórea. Y al hacer esto no creo causar perjuicio alguno al género humano, que, bien seguro estoy, no echará de menos tal suerte de materia. En efecto, los ateos tienen que apelar al disfraz de un hombre vacío para defender su impiedad, y, por el contrario, los filósofos llegarán a darse cuenta de que han perdido una clave formidable solo por haber gastado el tiempo en inútiles divagaciones y disputas. 36. ¿Cómo hay que entender la realidad? El que imaginara que nuestra tesis rebate la existencia y realidad de las cosas, demostraría estar muy lejos de entender lo que he expuesto en los términos más claros y sencillos. Resumamos lo ya dicho. Hay sustancias espirituales, mentes o almas humanas, que, si quieren, pueden despertar en sí mismas la idea que les plazca. Pero estas ideas son pálidas, débiles e inestables con relación a aquellas que percibimos por los sentidos, las cuales, siendo impresas en estos, según ciertas normas o leyes naturales, manifiestan ser efecto de una mente superior, más poderosa y más sabia que el espíritu humano. Por eso, las ideas que provienen de los sentidos llevan en sí mismas mayor contenido de realidad que las demás, lo que significa que son más enérgicas, ordenadas y distintas, y que no son ficciones de la mente que las percibe. En este sentido, el sol que vemos de día es el sol real, y el que de noche imaginamos es la idea del primero. Entendida así la realidad, es evidente que el vegetal o la estrella o el mineral, y en general cualquiera de los seres del mundo, es tan real dentro de nuestro sistema como pueda serlo en otros. Si otros dan a la palabra realidad significado diferente del que yo le doy, les recomendaré que, entrando en sí mismos, examinen sus propios pensamientos. 37. Rechazamos la noción filosófica de sustancia, pero no la vulgar. Se dirá que la consecuencia de todo esto es la negación de toda sustancia corpórea. A lo que respondo que, si la palabra sustancia se toma en el sentido vulgar, esto es, como una combinación o reunión de cualidades sensibles, extensión, figura, volumen, peso, etc., en ninguna manera se puede decir que hayamos negado su existencia. Pero, tomada la palabra sustancia en sentido filosófico, como sustentáculo de accidentes o cualidades que existan fuera de la mente, es indudable que la negamos, si es que se puede negar aquello que jamás ha existido, ni aun en la imaginación. 38. Pero dirá alguno, es cosa dura decir que comemos y bebemos ideas, y que con ideas nos vestimos. Así es, ciertamente, porque a la palabra idea, en el lenguaje corriente, no se le hace significar el conjunto de cualidades sensibles que llamamos cosas, y a la verdad, toda expresión que se aparte más o menos del uso común nos parece extraña o ridícula. Pero esto en nada debilita la exactitud de nuestras afirmaciones,
que en otros términos equivalen a decir que nos alimentamos y vestimos con cosas percibidas directamente por los sentidos. La aspereza o suavidad, el color, olor, sabor, temperatura, figura, aspecto y otras cualidades que diversamente combinadas constituyen las varias clases de alimentos y vestidos, ya se ha demostrado que existen solo en la mente que las percibe, y esto es lo que damos a entender cuando las llamamos ideas. Y si esta palabra fuera de uso tan común como la palabra cosa, no nos parecería extraño ni ridículo decir que nos alimentamos de ideas y con ellas nos vestimos. No es mi ánimo discutir la propiedad de la expresión, sino demostrar su exactitud. Por lo tanto, una vez que se admita que lo que nos proporciona el alimento, la bebida y el vestido es algo que perciben los sentidos y que no puede existir sino una mente que lo perciba, no tendré inconveniente en conceder que es más propio y conforme al uso corriente el nombre de cosas que el de ideas. 39. La palabra idea es preferible a la palabra cosa. Se me preguntará, ¿por qué empleo el término idea y no el de cosa, como se hace corrientemente? Responderé que para ello tengo dos razones. La primera es que cosa, por oposición a idea, se toma como sinónimo de algo que existe fuera de la mente. La segunda es que la significación de cosa tiene mayor extensión que la de idea, puesto que al decir cosas, lo mismo se puede incluir a los espíritus o seres pensantes que a las ideas. Así, pues, por existir los objetos sensibles solo en la mente y carecer de todo pensamiento y actividad, elijo para designarlos la palabra idea, que implica dichas propiedades. 40. No se recusa el testimonio de los sentidos. A pesar de cuanto va dicho, alguien quizá replicará que por encima de todo, solo creerá a sus sentidos, sin hacer caso de los argumentos, por poderosos que sean, que traten de poner en duda la certidumbre del conocimiento sensitivo. Estamos de perfecto acuerdo. Afírmese la evidencia de los sentidos como base inconmovible de nuestros conocimientos. Con mi teoría no intento yo hacer otra cosa. No puedo dudar de que lo que veo, oigo y toco es percibido por mí, o sea, existe, como tampoco dudo de mi propia existencia. Lo que no puedo admitir ni comprender es que el testimonio de los sentidos se aduzca como prueba de la existencia extramental de una cosa no percibida por ellos. No pretendo hacer a nadie escéptico, desacreditando los sentidos. Antes bien, les atribuyo toda la importancia y certeza que imaginarse pueda. Y aún me atreveré a decir que no hay principios más opuestos al escepticismo que los que sirven de fundamento a mi sistema, como más adelante explicaré con detenimiento.